Saludos, intrépidos espectadores. Bienvenidos a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras ocultan secretos y los susurros del más allá se vuelven audibles. Hoy nos aventuraremos en las tierras silenciosas y sagradas de un antiguo cementerio, donde cada lápida cuenta una historia más allá de la vida. Preparen sus sentidos para lo desconocido, porque lo que está enterrado aquí puede no haber encontrado aún su descanso final. Bienvenidos a una noche llena de historias de terror en el cementerio, donde el velo entre lo real y lo paranormal se desvanece en la oscuridad. Hace unos 11 años, cuando tenía alrededor de 29 años, trabajé como personal de seguridad en un cementerio. Estaba ubicado en una zona no muy buena de la ciudad, por lo que era necesario tener a alguien en el lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aún así, todavía había personas que se colaban para pintar grafitis en las lápidas o incluso intentar desenterrar tumbas. La mayoría de estos incidentes ocurrían de noche, lo cual era bueno para mí porque siempre trabajaba el turno de la tarde, generalmente de 2 a 10. Admito que todavía tenía que estar allí solo durante un par de horas en la noche, entre las 8 y las 10, pero era mucho mejor que el turno nocturno. Ese día me advirtieron sobre algunas personas que venían al cementerio a horas aleatorias y simplemente rondaban el lugar. Esto había estado ocurriendo durante unos días y los demás trabajadores no estaban seguros de quiénes eran o qué estaban haciendo. Dije que estaría atento. A las 6 en punto, los otros trabajadores se habían ido y solo quedaba yo. Esta siempre era mi mitad favorita del turno porque no tenía que preocuparme por parecer ocupado todo el tiempo. Siendo realistas, no había mucho sentido en que estuviera allí cuando los otros trabajadores también estaban. Si no lo sabes, el trabajo consiste principalmente en andar en un carrito de golf y asegurarse de que no pase nada. De 6 a 8, conduje alrededor y recogí algunos trozos de basura que habían dejado en el patio. Llegaron algunos visitantes más y, a las 8:30, esperé a que la última gente se fuera y luego fui a cerrar la puerta principal. Mientras envolvía la cadena alrededor de las barras y ponía el candado, noté un grupo de personas al otro lado de la carretera. Estaban mirando en mi dirección como si me estuvieran observando. Terminé de asegurar la puerta y luego volví al carrito y me fui. Sabía que probablemente era el grupo del que me habían dicho que estuviera pendiente, así que estacioné el carrito en un lugar donde todavía pudiera verlos. Había 3 personas, por lo que pude ver. Se quedaron en el mismo lugar durante un par de minutos antes de irse. Conduje alrededor para asegurarme de que no estuvieran tratando de encontrar una manera de entrar por los lados, pero no los vi. A eso de las 9, estacioné de nuevo junto a la puerta principal durante unos minutos cuando escuché un sonido agudo que resonó en el campo. Giré la cabeza en la dirección de donde provenía, pero estaba demasiado oscuro para ver. Arranqué el carrito y me dirigí al campo. El sonido era tan resonante y fuerte que no podía decir si venía de dentro del cementerio o de fuera de él. Mientras conducía, empecé a ver algunas figuras a lo lejos, solo 2 figuras, no los 3 que había visto antes. Cuando me acerqué, notaron mi presencia y giraron sus cuerpos para mirarme, pero no corrieron. Detuve el carrito a unos 15 pies de distancia y me bajé. El lugar cierra a las 8:30, tienen que irse, grité. Di unos pasos hacia adelante. De verdad tengo que llamar a la policía, dije, cada vez más irritado y un poco más nervioso. Fue entonces cuando noté que uno de ellos estaba sosteniendo algo. Era una pala, pero no estaban realmente cerca de ninguna tumba. Miré hacia el suelo junto a ellos y había un claro donde habían estado cavando. De repente, escuché a un tipo detrás de mí gritar, «¡Yo!». Los 2 comenzaron a correr y el que estaba detrás de mí corrió en una dirección diferente. Me subí al carrito y lo encendí para intentar perseguir a uno de ellos, pero de inmediato sentí que algo estaba mal con el carrito. Estaba temblando y tambaleándose cuando intenté conducirlo. Me bajé y quedó claro que las 2 llantas del lado izquierdo habían sido pinchadas. Llamé frenéticamente a la policía y corrí al edificio principal. Afortunadamente, el grupo no parecía estar interesado en perseguirme, pero dado que probablemente habían cortado las llantas con un cuchillo y que eran 3, estaba aterrorizado. Cuando llegó la policía, el grupo ya se había ido,
pero encontramos el agujero a medio cavar que habían hecho y estábamos realmente confundidos hasta que encontramos algo más cerca de la cerca, no muy lejos del agujero que estaban cavando. Encontramos una bolsa para cadáveres. Sí, desafortunadamente había un cadáver en ella. Después de unos días, se supo que el hombre en la bolsa era parte de una pandilla y probablemente había sido asesinado en un tiroteo. Lo que creemos es que el grupo estaba tratando de deshacerse del cuerpo de manera discreta y pensaron que si cavaban una tumba y lo enterraban en un cementerio, pasaría desapercibido y nadie lo encontraría. Puedo decir que fue un plan terrible, pero la ejecución de este no fue la mejor. Aunque ninguno de los hombres del grupo fue encontrado o identificado. Trabajo en un cementerio en las afueras de mi ciudad. Es un lugar pequeño, de solo unas pocas hectáreas. Había estado trabajando allí durante un año en ese momento y odiaba cada minuto, no tanto porque fuera un cementerio, sino porque era aburrido. Estaba solo toda la noche y me sentaba en una pequeña cabina. Había 2 cámaras instaladas a ambos lados del terreno y una en la entrada del pequeño edificio donde estaba. Mi jefe siempre me decía que mi trabajo era simplemente estar allí, si ocurría algo, llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran. En todo el año anterior, no había pasado nada. De nuevo, era un cementerio pequeño en una ciudad pequeña, así que no se esperaba mucha acción. Una tarde de lunes, llegué al estacionamiento y relevé a mi compañero de turno diurno. No había dormido bien ese día, así que traje una taza de café para ayudarme a mantenerme despierto. Durante la primera hora, estuve bebiendo mi café y mirando las cámaras, mientras también revisaba mi teléfono. Llegada la 1 de la madrugada, comencé a sentirme realmente somnoliento. Estaba cabeceando en mi silla y el café tampoco ayudaba mucho. En medio de la hora, creo que me quedé completamente dormido, y unos 20 minutos después me desperté con un sonido extraño, un chirrido metálico detrás de mí. Me giré en mi silla y vi que la puerta de mi edificio estaba entreabierta, balanceándose ligeramente por el viento exterior. Mi corazón dio un vuelco del susto. Me levanté y abrí más la puerta, asomando la cabeza afuera para mirar alrededor, pero no vi a nadie. Cerré la puerta de golpe y me aseguré de que estuviera completamente cerrada. Podría haber sido un simple error de no cerrar bien la puerta, pero me puso los pelos de punta. Revisé las grabaciones de las cámaras exteriores y no vi a nadie acercándose al edificio, al menos después de eso estaba completamente despierto. Estaba revisando constantemente cada cámara. Unos 10 minutos después, vi algo moverse en la pantalla, era la cámara en el extremo más alejado del terreno. Alguien estaba caminando por el cementerio. Observé cómo avanzaban lentamente entre varias lápidas, luego se detuvieron. Esperé unos segundos antes de levantar el teléfono y marcar el 911, mientras seguía mirando la pantalla. Hablé en voz baja con la operadora, diciéndole que trabajaba en el cementerio y que había un hombre invadiendo el lugar. La mujer en el teléfono empezó a responder cuando de repente el hombre salió corriendo por el terreno y desapareció de la pantalla. Solté un jadeo incontrolable, moviendo mis ojos por todas las demás cámaras en busca de él. Un segundo después, apareció en otra pantalla, corriendo de nuevo, y no mucho después apareció en la cámara que mostraba el exterior del edificio donde yo estaba. Le dije a la mujer lo que estaba pasando y que necesitaba ser silencioso. Puse el teléfono a un lado y me quedé mirando la cámara. Era un hombre que ahora estaba parado justo fuera de la puerta. Luego miró alrededor hacia la fachada del edificio antes de fijar sus ojos en la cámara. Me dio escalofríos verlo mirar la cámara como si pudiera verme a través de la pantalla. «Hola, ¿puedes ayudarme?», escuché su voz amortiguada desde el otro lado de la puerta. Luego, sin esperar una respuesta, caminó hacia la parte trasera del edificio. No había cámaras en ese lado, pero podía escuchar sus pasos en el césped. Parecía que estaba caminando justo al lado de la pared, luego, de repente, escuché sus pasos alejándose rápidamente. Mi corazón estaba acelerado hasta que llegó la policía. Pensé que parecería loco, pero encontraron huellas de zapatos muy definidas en el césped. Las siguieron hasta mucho más allá del límite del cementerio, pero perdieron el rastro antes de que llevara a algún otro lugar.
El comportamiento del hombre fue muy extraño y la forma en que pidió ayuda fue aún más extraña. No sé si lo de la puerta abierta antes fue de alguna manera cosa suya, pero ya no sé qué creer. A pesar de haberme asustado muchísimo, continué trabajando y todavía trabajo allí. No ha pasado nada más y el hombre nunca volvió, pero no creo que vuelva a quedarme dormido en el cementerio. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.